Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Heikara y sean todos bienvenidos una vez más a este que es mi canal. Y así empezamos. Y bueno mi gente, el día de hoy vamos a hablar de algo bastante interesante y algo que ya les prometí hace mucho tiempo en muchísimos videos atrás, y es hablar acerca de los suplementos que sí funcionan, para todo el mundo o para la mayoría de las personas, descartando el 90 o más por ciento de suplementos que existen hoy en día en el mercado y que no funcionan para todo el mundo o que directamente no funcionan para nadie y que son una estafa. En este video le voy a hablar acerca de los suplementos que sí funcionan, como son la proteína whey o proteína de suero de leche, por supuesto la creatina, monohidrato de creatina, también está la cafeína, que es uno de los suplementos que también funcionan pero que yo no utilizo en mi día a día porque no lo necesito, y voy a poner en contexto esto. Y algo más que es súper infravalorado, pero que además también ayuda mucho y que no es un suplemento como tal, pero que sí puede ayudar a suplementarte o a complementar tu rutina del día a día, ayudarte a descansar y por lo tanto ayudarte a recuperar mejor. Estoy hablando de la melatonina, que también es muy importante. Voy a hablar de estos suplementos y voy a explicar cuáles han sido mis experiencias con cada uno de ellos y si realmente funcionan o no y por qué. Pues comencemos a hablar sobre la proteína o la vieja confiable, la proteína de suero de leche, proteína whey. Este suplemento en particular es el suplemento por excelencia para desarrollar músculo, para el desarrollo muscular, porque ya como todos ustedes sabrán o la mayoría de ustedes sabrán, la proteína es fundamental para desarrollar masa muscular. Y si muchos de ustedes no logran llegar a su índice proteico diario según sus objetivos, muchos se preguntan si es necesario incurrir a lo que sería la ingesta de suplementos o la proteína en polvo. Yo les diría que sí, y depende mucho de los casos. Si ustedes en su dieta normal, su dieta diaria, no llegan a su índice proteico, como acabo de mencionarles, es probable que necesiten, para llegar a ese índice o ese mínimo de proteínas diarias, necesiten por lo menos un scoop de proteína en polvo, porque también sería una manera más fácil de llegar a este índice proteico diario. Pero también hay que darle matices aquí. ¿Necesariamente tienen que usar suplementos para llegar a esos índices proteicos? No. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que ser tan estrictos en su índice proteico diario. Ustedes con que obtengan un mínimo proteico al día sería más que suficiente. Está más que comprobado que mucha gente ni siquiera se suplementa con nada y muchas veces no todos los días llegan a ese índice proteico requerido, y aún así pueden desarrollar masa muscular y aún así mantienen su masa muscular aquellos que ya la poseían. Pero claro, esto también va a depender de muchos factores, la genética, la alimentación en sí, de dónde provienen cada uno de los macronutrientes y micronutrientes de esa persona, etcétera, ¿no? Pero en general sí puede ayudar un poco a subir los índices proteicos diarios si es que no pueden llegar con sus alimentos normalmente, o si son personas que se la pasan viajando mucho o no tienen tiempo para estarse preparando sus alimentos, o de plano no les da mucha hambre. Creo que dentro de esta ecuación es donde entraría la proteína en polvo, la proteína whey, proteína de suero de leche, porque es más práctico y simplemente con un shaker puedes hacerlo en cualquier lugar y no necesitas precisamente estar preparando nada sólido, o porque tal vez no tienes mucho apetito, etcétera, ¿no? Pero en definitiva la proteína es básica, es fundamental, no importa la fuente de donde provenga, porque mucha gente siempre me pregunta en los comentarios que si esta proteína es buena, que si esta proteína, que si necesito proteínas, si ya estoy consumiendo proteínas en la comida, que qué tipo de proteína consumo, que si del pollo, que si de la carne. Miren, la proteína es proteína de donde sea la fuente que esta provenga, por supuesto fuentes de calidad, ¿no? Como por ejemplo la carne, el pollo, huevo, etcétera, que tienen un alto valor biológico, este tipo de proteínas. Así que si ustedes no quieren gastar tampoco en una proteína en polvo, pero llevan una dieta bien balanceada en su día a día, con una suficiente proteína proveniente de todos estos alimentos, no se mortifiquen, no es necesario una suplementación en polvo de este tipo de proteínas. Pero si ustedes quieren llegar a ese índice proteico diario, aunque sea con un scoop de proteína en polvo, esta proteína whey, entonces pueden optar por este tipo de proteínas, este tipo de suplementos. El otro suplemento que sí funciona y es de los más estudiados en el fitness en general es la creatina. La creatina es un suplemento que el monohidrato de creatina en particular, que es esta la que tengo por acá, es un suplemento alimenticio que es el de los más estudiados que existen. De hecho creo que es el más estudiado en la actualidad. Desde hace muchísimos años se ha estudiado esto y de verdad funciona. No crean algunos videos que han salido por ahí últimamente. Por ahí sale un video donde habla acerca de la creatina y dice que no funciona y pone 3 estudios por ahí
ahí todos culeros, que 2 de ellos ni siquiera el enlace existe y uno de ellos es un estudio de hace muchísimos años, muy viejo y está condicionado. Pero sí les digo que es un suplemento que sí funciona, está comprobadísimo que sí funciona. Recuerden que la creatina que ustedes utilizan en un día en el gimnasio no se debe tomar como muchos dicen por ahí también de vieja escuela, ¿no? Que todavía tienen esos mitos viejos en la cabeza, que tomándote la media hora antes o 1 hora antes de ir a entrenar te va a funcionar. No, así no funciona la creatina. La creatina se toma antes de ir al gimnasio, pero muchas horas antes para que el cuerpo la procese y pueda llegar a donde tenga que llegar, para que pueda llegar a funcionar al día siguiente en el gimnasio. Es decir, la creatina que ustedes están usando un día en el gym es la creatina que se tomaron el día anterior, para que me entiendan. El cuerpo produce la creatina de manera natural, aunque no es suficiente para deportistas de alto rendimiento o para gente que entrena muy duro en el gimnasio. Es allí donde entra la suplementación de la monohidrato de creatina en suplemento o en polvo, pero bajo mi criterio, bajo mi opinión, tampoco es necesario que hagan estas cargas tan grandes de creatina y luego hacer descargas de creatina. Simplemente con que se tomen un scoop diario de creatina, vayan o no al gimnasio, ojo, vayan o no al gimnasio, es diario, porque tienen que mantener esas reservas de creatina allí para el momento en que vayan a usarlas. Pero definitivamente la creatina es un suplemento que sí funciona, comprobado por mí y comprobado por muchísimos journals de la industria y por supuesto muchísimos laboratorios súper importantes dentro de la industria, estudios fidedignos, no manipulados, etcétera, ¿no? Así que les va a ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, les va a ayudar a darle un piquito más de fuerza en el gym, ayudarle a hacer una repetición más, a meter un poco más de peso. En mi caso, yo no usaba creatina y al primer momento que yo usé creatina, a la semana, porque no se nota de inmediato, a la semana empecé a notar los cambios, empecé a meterle muchísimo más peso y créanme, no es efecto placebo, porque el efecto placebo no da fuerza de la nada. Ahora, el otro suplemento que yo también recomiendo, pero no recomiendo para todo el mundo, por ejemplo, para mí no me funciona, o sí que funciona, pero no es necesario para mí. ¿A qué me refiero? A la cafeína. La cafeína como suplemento. Este tipo de suplemento sí funciona, pero yo no se lo recomiendo a todo el mundo porque no todo el mundo es muy tolerante a la cafeína. Algunos los pone como locos, los pone muy hiperactivos y mucha gente que ya de por sí es cafetera como yo, ya el café que ustedes toman diario durante el transcurso del día, que yo soy muy cafetero, si tomo varias tazas al día, ya es más que suficiente para ir con un ánimo suficiente a ir a entrenar. Sirve mucho como preentreno. Por lo tanto, yo veo todos estos preentrenos que de por sí llevan creatina, llevan cafeína y llevan otros suplementos que se compran por separado en uno solo. Yo no lo veo necesario, pero si ustedes son personas que no les gusta el café, no son cafeteros, no toleran el café, aquí sí que entra la cafeína como suplemento, porque pues la cafeína son cápsulas, no tiene sabor, no tienen que tomar café. Si no les gusta, pues no va a haber problema, se lo toman como suplemento y ahí sí que les va a servir muy bien. Ahí sí que digo yo que les conviene, ¿no? Así que, como ya mencioné, no es para todo el mundo, es decir, es para el que realmente necesite ese piquito de energía o de actitud para ir a entrenar, ¿no? Como preentreno. En mi caso no me es necesario. Con el café que me tomo es más que suficiente. Otro suplemento que está muy infravalorado es la melatonina. La melatonina es también un componente que se genera en el cuerpo naturalmente mediante alimentos, etcétera, ¿no? Este componente te ayuda a conciliar el sueño, a descansar mejor, a dormir mejor y por lo tanto, y como muchos de ustedes sabrán, durante el sueño es donde los tejidos musculares se regeneran y por lo tanto crece el músculo y esto indirectamente te ayuda pues a tener más ganancias, ¿no? Más gains. Obviamente, si ustedes están teniendo una mala alimentación, si ustedes están pues, comiendo pura chatarra, no entrenan bien, no descansan bien, etcétera, obviamente pues sus ganancias se van a ver estancados, ¿no? O no van a ganar nada si es que están empezando en el gym. Pero este suplemento les ayuda mucho si ustedes no están generando este componente, la melatonina suficiente en su cuerpo. Tal vez 1 o 2 cápsulas de esto, dependiendo de la cantidad de miligramos que posean, les ayuda un poquito a conciliar el sueño, a descansar mejor, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. A mí siempre me pasa mucho y por eso compré este botecito, que yo sí duermo mucho, pero no descanso lo suficiente. Y eso es un problema porque tú duermes pero no descansas bien y al día siguiente te vas a sentir como que no hubieses dormido nada. Por lo tanto, en el gym te vas a sentir muy agotado,
te vas a sentir con hueva, entonces esto indirectamente te va a perjudicar en tus ganancias y en tu entrenamiento en general. Entonces está de más decir que la melatonina sí funciona, pero en el caso de la melatonina, al igual que con la cafeína, no es para todo el mundo, es solamente para personas que de verdad sean como yo, que les cuesta un poquito más descansar. Sí que puede ayudarles este suplemento, la melatonina, pero recuerden que al igual que la cafeína y que no mencioné, es que no se debe usar todo el tiempo, simplemente los días que ustedes crean que no pueden dormir bien o no pueden conciliar el sueño, esa noche ustedes se toman su melatonina. Aquellos que van a suplementarse con cafeína, de igual manera, solamente úsenla cuando ustedes vean que ese día tienen mucha hueva como para ir a entrenar. Ese día échenselo como modo de preentreno para que les ayude un poquito más a entrenar mejor en el gym. Así que bueno, mi gente, yo soy Jaikara, espero que les haya gustado este video, les haya sido muy útil. Ya lo saben, denle like a este video, compártanlo para que más gente lo vea, suscríbanse a este canal y activen la campanita para enterarse de cada video que subo. Síganme en mi otro canal, mi canal de tecnología, que es Inside the Box, va a estar saliendo al final de este video. Y síganme en mis redes sociales. Muchas gracias por ver este video y será hasta la próxima.